¿Qué sería de mí sin ti, Señor? Tú has sido a mi vida el sustento. En mi caminar yo sé que estás. Tu gracia es la melodía para yo cantar. Es por eso que vives en mi canción. ¿Qué sería de mí sin ti, Señor? Gracias te doy, mi Salvador, por la vida que me has dado. He vuelto a vivir por tu gran amor y hoy sigo de pie por ti, mi Dios. Gracias te doy a ti, Señor, por mi esposa y mi familia. Han sido mi apoyo cada día. Hoy sigo de pie gracias a ti. Hoy puedo reír y disfrutar tu misericordia y fidelidad de mis amigos y la iglesia, que han sido testigos de mi sanidad. Has sido fiel a tus promesas, cambiaste el llanto en felicidad. Gracias te doy, mi Salvador, por la vida que me has dado. He vuelto a vivir por tu gran amor. Hoy sigo de pie por ti, mi Dios. Gracias te doy a ti, Señor, por mi esposa y mi familia. Han sido mi apoyo cada día. Hoy sigo de pie gracias a ti. Te doy a ti, Señor, por la vida que me has dado. He vuelto a vivir por tu gran amor y hoy sigo de pie gracias a ti. Señor, gracias a ti. Por lo que has hecho, Señor, gracias a ti. Estoy agradecido, Dios. Bienvenidos, Camino a Clamor 53, cumplimos 53 años, Camino a Clamor el 7 de septiembre, Día del Trabajo, el primer lunes de septiembre a las 10 de la mañana, frente al Capitolio, un pueblo unido, todos con la misma visión, quizás diferentes iglesias, nombres, lo que sea, pero todos bajo la sangre de Cristo, bajo la unción del Espíritu. Vamos como guerreros a luchar por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestra tierra y los pueblos de América y nuestra nación, que estamos aquí en esta pequeña isla desafiando las tinieblas para que esta masacre que está ocurriendo con la niñez, la corrupción, la rebeldía de personas que están inundando nuestra juventud con ideas totalmente radicales, destructivas, semillas de toda clase de maldad, de teorías falsas que han arruinado países y imperios enteros. Tenemos que entender esto, hermano. Yo le digo la verdad que hay que predicar muchas cosas
No podemos, no podemos tratar de quedar bien con Dios, con el diablo. No podemos ser radicales sin sentido, pero sí tenemos que enfrentar las mentiras, las teorías políticas, las ideas radicales de libertinaje, todo esta mentira del diablo que está envenenando en las escuelas, en las universidades, en los medios, hermano, y que están usando hasta el dinero del pueblo para promover todo este libertinaje y mentiras, tratando de guiar nuestro pueblo de Puerto Rico y nuestra juventud, y el diablo metido en las casas, siendo niños maltratados, tratados peor que animales, jóvenes que están envenenándose en las universidades y en las escuelas con el marxismo, con el socialismo, con el libertinaje, y que dentro de la música propagan el libertinaje, el extremismo radical que es enemigo del cristianismo, que es lo que pasó en Rusia, lo mismo que pasó en China, lo mismo que pasó en Alemania, hermano, lo mismo que pasó en Italia cuando Mussolini tomó el poder y necesitaba justificar su ataque. Entonces Etiopía, empiezo con este segmento histórico, pero quiero que oiga bien, que esto a veces no se entiende. Este hombre, Mussolini, que era católico, pero entonces siguió la línea de Hitler, se alió con Hitler, y entonces necesitaba el apoyo del catolicismo, del Papa, que en aquel momento, el Papa que estaba, era un hombre, pero bien politiquero y bien entregado. Aún hizo un concordato con Hitler para darle seguridad que si caía su gobierno, le iban a ayudar a ir a los países como fue, a Paraguay, a Uruguay, a Argentina, iban a llevarlos a todos esos lugares. Y que lo que quería era que le diera la protección que la Iglesia Católica, ese Papa, hizo pacto con el mismo diablo. Pero hay otro que fue Juan 23, que estoy hablando de Pío XII. Pío XII, ese tipo maltrató bueno, si te hablara de la historia de ese tipo, te vas a caer para atrás. Hizo un concordato con Hitler, prometiéndole libertad de ir entonces salir a través del Vaticano y llegar a Argentina, llegar a Uruguay, llegar a Paraguay y a llegar a donde tuvieran que llegar. Y entonces, pero hubieron obispos que no estaban dispuestos, porque hizo un pacto de no atacarlo por lo que estaba haciendo, no hacerle enfrente, ¿sabe? Entonces, ¿qué sucede, hermano? Cuando estaban prohibiendo, llevándose a los judíos y estaban haciendo todo eso, pues entonces ese papa estaba haciéndose la vista larga y tenía un concordato, un pacto con el Pío XII, con Hitler. Pero hubieron obispos, hubieron monjas, hubieron sacerdotes, como lo hubo dentro de la iglesia luterana. Erich Bonhoeffer, el pastor luterano, teólogo, ese era luterano, pero así hubieron curas, hubieron monjas, hubieron obispos que arriesgaron su vida para salvar a los judíos que iban a ser echados de eso vamos a hablar, a los leones que entonces eran los campos de Auschwitz, Treblinka, todos esos campos de exterminio. Y cuando yo fui a Israel en el Museo del Holocausto, hay un jardín y hay unas placas, algo así, memoración, y ahí aparecen pastores luteranos, monjas, curas, obispos, y aparecen también pastores y cristianos de diferentes denominaciones que arriesgaron. Bueno, ustedes ven la película de allá de Holanda, del refugio, esa familia entera que se arriesgó y convirtieron su casa en un refugio para los que el Papa, los que el Hitler quería mandar a los campos de exterminio. Es una película que debe verla. Se llama El Refugio. La casa de refugio. Y esa mujer que fue la única que quedó viva de la familia. Entonces, Dios puede hablar un día de esto, vamos a dedicar a hablar de eso. Y vamos a ver
analizar la gente que dio su vida, los que están dando su vida por proteger a los nigerianos que están matando. Están matando pastores, están matando curas, monjas, todo el que proclama a Cristo de una forma u otra. Hermano, y les quiero decir, ver esa gente ser degollada, los guerrilleros de Boko Haram. Boko Haram es una organización, un ejército islámico en Nigeria, Boko Haram, y entonces hay otro grupo que también pues hacen lo mismo, son radicales, creen que hay que en el nombre de Alá matar a todos judíos, a todo cristiano, a todo evangélico, a todo el que diga Cristo. Y ver, hermano, en todas esas informaciones que han llegado grabadas de allá y que han salido del mundo, verlos hincándose y los están asesinando ahí mismo a tiro y los están degollando. Eso lo están haciendo en Siria. Y el único que está haciendo algo allí es el pueblo judío. Está defendiendo a los cristianos que quedaron, y el que tomó el poder ahora se hace de la vista larga, hace un aguaje. Y se prometió que iba a proteger a la iglesia cristiana. Y en Siria están persiguiendo y matando a los cristianos. Los islámicos, después que cayó el rey, el gobernante diabólico, Assad, se creían que era lo mejor, entonces vino y claro, ha controlado un poco, pero está comprometido y están matando y persiguiendo, los islámicos están persiguiendo a los judíos, a los católicos, a los evangélicos, a los cristianos, y los están degollando en Siria, hermano, donde dominó el rey Assad, que se pasaba mandando sirios a Venezuela y haciendo alarde de su apoyo, el rey ese, al gobierno existente entonces en Venezuela. Pero luego cuando ese gobierno cayó, que el gobierno ya cayó, llegó uno que prometió liberarlos a todos, al principio hizo algo y se ha quedado ahora callándose. Y están persiguiendo a los islámicos a muerte, a los judíos, y los judíos de Israel han tenido que intervenir a favor de los cristianos y de los judíos que están siendo perseguidos en Siria, hermano. Esto que estamos viviendo es algo tremendo, hermano. Entonces nosotros tenemos que entender que en Siria, ver eso y ver eso en Nigeria, a ellos no les importa que sea católico, que sea evangélico, que sea pentecostal, que sea cristiano. Y los están degollando, los están matando a sangre fría. Los grupitos que estaban financiados por el gobierno iraní de los ayatolás endemoniados, hermano, islámicos. Eso está siendo financiado y promovido tanto en Siria como en Nigeria, como en Sudán, como en Somalia, como en Eritrea y todos esos lugares. Los tentáculos, las garras del gobierno iraní, islámico, teocrático, endemoniado, con la idea de gobernar al mundo, escondiéndose detrás de una fachada religiosa y infiltrándose en las escuelas, infiltrándose en todos los gobiernos senatoriales y de ciudades y pueblos en Texas, en Washington, en Nueva York. Un hijo del diablo llamado Mandami, así mismo, mentiroso, porque el Corán que yo tengo en casa tiene unos versos que dicen: al infiel, escuche bien, al infiel tú matarás. En otras palabras, si no se convierte y rechaza el Islam, en el nombre de Alá y Mahoma, lo matas. Pero también dice en uno de los versículos del libro del Corán, que fue una imitación de Mahoma y su religión demoníaca inventada después de 300 años del cristianismo, cogió un poquito del judaísmo, cogieron un poquito del cristianismo y después le metieron la semilla satánica dentro. La muerte, el abuso, pero sobre todo dice: si tú en el nombre de Alá
para promover la conquista islámica del mundo entero, tú tienes que mentir, engañar, matar. Tú serás librado y si mueres, cuando llegas te esperan 70 vírgenes allá arriba en el yo no sé qué infierno es lo que ellos creen, y le llaman un cielo a eso. Pero hermano, eso es lo que está viviendo. Y están endoctrinando niños en las escuelas. Están las madras estas en la cual estudió el expresidente Obama, ¿sí? Hussein Obama. Estudió los 5 años de su vida en una madra en Indonesia, en esa parte del mundo, porque su padre era un musulmán radical. Y luego estudió en Harvard y estudió con Saúl Alinsky. Él y su esposa estudiaron bajo la teoría de Saúl Alinsky, un socialista, un comunista, un enemigo del cristianismo y del judaísmo. Y estudiaron allí con Saúl Alinsky el modelo, la tesis, la educación de organizar comunidades a su favor, en lo que ellos creen. Fueron organizadores para rebelarse y cambiar la nación de Estados Unidos. Hermano, yo siempre he dicho que tarde o temprano saldrá a la luz todo eso, porque ya, hermano, cuando Mahoma fue, seguidor de Mahoma, cuando Barack Obama fue a Egipto, cuando habló ante el parlamento del gobierno de Egipto, puso por el piso el cristianismo, cogió lo que es el cristianismo no verdadero, sino la perversión, la contaminación de lo que hicieron los religiosos en el nombre del cristianismo. No el cristianismo, porque el verdadero cristianismo es lo que Dios hace para salvar la humanidad. Eso es el cristianismo. Pero la cristiandad, que son los elementos que bajo el nombre del cristianismo mueven sus ideas, y fueron lo que hicieron las cruzadas, que mataron a miles de árabes y a beduinos y todo lo que fuera, pues eso es el cristiandad, eso no es cristianismo. Y él le llama cristianismo porque eso ha sido tradicionalmente lo que el mundo ha regado, que eso que pasó con la Inquisición de Roma, lo que pasó con la Inquisición de Lutero, que después que salió de monje, fundó su propia interpretación y se convirtió al Evangelio, pero se quedó con toda la falsedad de Roma. Y luego yo fui luterano, y la iglesia luterana en aquel momento era la iglesia que fundaba Lutero. Y él mandaba matar a los judíos porque lo que había aprendido con Roma, con el catolicismo, siendo un monje, era que los judíos habían matado a Cristo, por lo tanto había que matarlos. Y yo puedo hablar de eso porque mi descendencia viene de eso. Y Lutero, y déjame decirle, la iglesia luterana que él fundó fue sacando todos los, y se convertían. Erich Bonhoeffer era luterano. Y hermano, yo fui luterano. Y dentro de la iglesia luterana hay miles de cristianos, hay cientos de pastores. Yo conocí uno en las selvas amazónicas de Venezuela, y me organizó una actividad donde citó a todos los brujos del lugar, y los citó en tal forma y tal manera que los retó. Y después vine yo a predicar y yo tuve que enfrentar 100 y pico de brujos. Y Dios me dio la victoria. Pero el que organizó eso y se mantuvo ahí firme al lado mío, en un pueblito dentro de las selvas amazónicas, yendo hacia el Callao, yendo hacia la frontera de Brasil, saliendo del estado Bolívar. Y ese pastor estaba metido en ese pueblito, en ese campo dentro de la selva. Y él organizó toda la actividad. Y se convirtieron 100 y pico de brujos. Y fue un luterano. Es decir, que cuando yo hablo de Lutero, estoy hablando que Lutero al principio, que con el tiempo cambió, pero cuando llegó y se metió a predicar y a promover la reforma, porque él no quería salir del catolicismo, él quería reformar la iglesia, pero el Papa dijo, no, o te quedas o te vas, y lo votaron y lo amenazaron de muerte, porque era muerte negarse a seguir cumpliendo con el mandato de Roma.
Y entonces, pero él se quedó con algunas ideas de ellos. Por eso usted ve que el bautismo luterano es por aspersión, igual que el católico. Y yo fui bautizado en la iglesia Santísima Trinidad de aquí, de Bayamón, Puerto Rico, a los 5 años de edad. Y luego con el tiempo mi madre se convirtió, mi abuela sirvió a Cristo, y la historia no la va a contar mi testimonio, pero vine a Cristo. Pero puedo hablar de esto porque mire lo que sucede, cuando Lutero llega al poder y Dios lo usa, porque Dios lo vive del mundo, usa a Dios, a pesar de su imperfección, lo usa. Y usó a Lutero para la reforma. Cuando él trajo la Biblia como la palabra de Dios, pero se le quedaron algunas cositas como el bautismo, como el asunto de los judíos, y Dios lo vive del mundo. Yo no lo entiendo, pero lo usó. Pero en lo que Dios lo fue transformando y sacándole toda la basura que trajo de Roma, se hizo una guerra entre el Papa y Lutero en Alemania. Era la religión oficial. Entonces Lutero se enfrentó a Roma, pero también en el camino, siguiendo, se le quedó la basura esa de que había que matar, que si hasta no es que viene Juan 23, que Juan 23 se fue y en España pidió perdón por la Inquisición. Y yo de todos los papas que sé que murió salvo, que se convirtió y que sirvió y cambió parte de la historia, fue más allá que Lutero. Y si yo no tengo duda de que Juan 23 lo mataron, y está en un libro que escribió un inglés judío, creo que es judío, no tengo ahora el nombre de memoria, no tengo aquí, pero escribió un libro que dice acerca de la mentira y la verdad. Y en ese libro él escribe con datos que tanto Juan Pablo I como Juan 23 fueron asesinados por la mafia de la Iglesia Católica fanática radical que tenía un pacto. Juan Pablo I fue porque él sabía que el Banco del Ambrosiano estaba atado a la mafia siciliana y era un hombre íntegro que creía, como creía también Juan 23, que cogió y tumbó 300 santos de un cantazo. Yo estaba cuando bajaban los muñecos que botaban de la iglesia y que fue el que empezó a meter la palabra del avivamiento. Se usó la palabra ecuménico, que fue lo que se usó, pero después eso se permitió. Pero cuando Juan 23 empezó a enseñar la Biblia y impuso el énfasis no en María, sino en Cristo. Y murió con una monja convertida a su lado, oyéndolo proclamar hasta su último momento el nombre de Jesús. Y yo no dudo de separar, pero Pío XII, ese era un criminal, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que Mussolini necesitaba, bien claro, necesitaba la aprobación de la Iglesia Católica y llegan con un arreglo donde él reconoce al Vaticano como territorio del Estado y el Papa Pío XII va y con los sacerdotes, él va y unge los rifles de los soldados, las tropas que iban a invadir Etiopía, que para aquel entonces era un pueblo cristiano, descendientes de Salomón. Los etíopes, hay una parte de los etíopes que mantienen el cristianismo, pero ahora ese país cayó bajo el comunismo. Pero en aquel momento, Pío XII ungió todas las armas, lo que tenían los etíopes eran rifles de una bala, lanzas y flechas, y los destrozaron con la bendición de Pío XII. Y eso Mussolini hace un pacto con la Iglesia Católica. Y ahí es que viene la ligadura, la unidad, que viene el puente, que a través de Mussolini entonces entra Pío XII a hacer un concordato con Hitler, a cambio de lo que le daba garantía a la Iglesia Católica de no perseguirla, que si para aquí, pero hubieron obispos que no siguieron el asunto de apoyar a Hitler y de cumplir con el mandato de matar a los judíos, que eso estaba en la agenda del catolicismo, de los papas, pero estos obispos y curas y monjas decidieron desobedecer. Entonces,
pasa cuando viene Lutero y se rebela, le queda eso y manda a matar a los judíos. Y ahí es que viene mi familia. Yo vengo descendiente de un rabino judío del siglo XV. Y la familia mía, que eran alemanes judíos, el jerarca de la familia era un rabino, el más famoso de ese tiempo. Pero él se da cuenta, cuando ahí viene George Soros también, por el otro lado, que después vendía a los judíos para le pagaban los nazis, la milicia, los nazis, los que eran los asesinos, la SS y todo lo que era el aparato nazi. Entonces ellos hicieron un pacto con este millonario que está vivo todavía, con el padre de él, y le entregaba a los judíos para que los llevaran a Auschwitz, que se hizo la riqueza de los Soros, de George Soros y su familia, vino de la matanza que entregaban a los judíos. Ese Dios los entregaba a la Gestapo, a la SS, se quedaban con sus bienes. Esos millones los va a pagar en el infierno si no se arrepiente tanto él como el viejo. Este es el hijo del padre, y el hijo que está vivo, que ya está viejo y tiene a su hijo también. Toda esa gente tienen que arrepentirse, son enemigos, ellos están pagando todo ese odio, toda esa persecución en las universidades, las marchas que están pasando en el día. Todo hay millones, miles de millones. Por tanto, un chino que está por allá, supuestamente no de descendencia de Estados Unidos, norteamericana, pero está allá en China mandando dinero a todas esas marchas, todas esas loqueras pro Hamas y en la universidad, todo eso está ligado. Pero ¿qué pasa? El papá de George Soros es el que entrega a la Gestapo, entrega a la SS, a los judíos, a cambio de que le den todas sus propiedades y sus bienes y le paguen. Y así hizo la riqueza que está usando ahora para inundar a Estados Unidos con todo el antisemitismo, el lesbianismo, cuanta loquera usted puede pensar. Ese tipo, ahora se cree que en estas marchas, supuesto que en contra del rey, en contra de Trump, invirtieron él y el chino ese rebelde que está metido en Shanghai, $2,000 millones, 500 empresas, organizaciones antisemitas, organizaciones pro Hamas, totalmente todo, pro gay, sobre Sodoma y Gomorra, todo eso unido, 500 son los que están pagando para que la gente salga a tumbar y a inundar el gobierno de los Estados Unidos de marxismo, de socialismo, antisemitismo y apoyar a todo lo que sea la persecución de los judíos, hermano. Eso es con lo que estamos peleando. Hay que poner nuestros ojos en Cristo, hay que orar mucho, hermano. Pero le quiero decir que usted tiene en Alemania, tiene usted a Eric Hoffman. Yo estoy tratando de ver si puedo conseguir que en Netflix o algo den la historia de él. Y ese fue el hombre que se levantó en una reunión de 5,000 personas, 5,000 líderes religiosos, y se le opuso a Hitler. Le costó la vida, lo mataron, lo ahorcaron, lo mataron. Pero fue de las pocas voces religiosas que se atrevieron a decirle a Hitler no. Hitler decía, ustedes tienen que seguir, yo controlo el país, yo ordeno. Ustedes breguen con su iglesia, yo brego con el futuro y la esperanza de este país, el alma de este país. Y Erich von Hofer fue uno de los pocos luteranos, cristianos, pastores, que se opuso y se enfrentó a Hitler y le costó la vida. Y también había monjas y gente que para sacar a los judíos arriesgaron sus vidas. No quiero decir, pero eso que pasó con Lutero con el tiempo se da cuenta, corrige muchos de sus errores, pero todo eso sucedió, hermano. Y luego vemos entonces, en el tiempo de mi ancestro, él entonces le dice a la familia, tenemos que convertirnos al luteranismo, que era lo más cerca del cristianismo, y que después Lutero va reformándose y encontrando los errores, y Dios bregó con él. Pero él le dice, la única forma que no nos mate Lutero y la persecución contra nosotros será convirtiéndonos a luteranos. Y todos se convirtieron a luteranos. Y cuando llegó el siglo
después llegó el siglo XVI, XVII, eso, cuando llegó el siglo XIX, que Hitler estaba ya en el poder y estaba comenzando la persecución de los judíos, mi familia emigró, antes que descubrieran, emigró a Estados Unidos, a Milwaukee, Wisconsin. Y la historia es larga, hermano, no voy a contar eso porque quiero terminar lo que no terminé de lo que pasó con Daniel y la fosa de los leones. Pero llegaron y entonces ya la iglesia luterana ya había cambiado esas locuras. Y en la iglesia católica fue Juan 23 cuando fue a España que pidió perdón por la Inquisición, porque la Inquisición fue ¿cómo le digamos? Una extensión de lo que la iglesia católica había en los pasados siglos había ejecutado, había practicado la persecución de los judíos porque mataron a Cristo, y los que mataron a Cristo primero fueron los romanos. Y luego todos nosotros, nuestro pecado fue lo que lo llevó a la cruz. Acabamos de celebrar la Semana Santa y todo, Él murió por todo. Y el pecado, dice que Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y lo que sucedió fue que indiscutiblemente que en aquel momento se hacía más amplio y vino esa persecución, pero Jesús murió por todas nuestras causas, por los pecados de toda la humanidad. Lo que hizo Roma fue ejecutarlo por petición del Sanedrín, pero todos fuimos causantes de la muerte de Cristo. Él llevó el pecado de todos nosotros. Él murió por causa tuya y por mí. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y entonces fue Juan 23, que fue a España y pidió perdón por todo lo que hizo Pío XII y por toda la persecución de los judíos y también toda la persecución de la Santa Inquisición, que ya no era meramente los judíos, era todo el que no era católico y lo declaraban hereje. Y Pío XII fue autor de todo eso al principio, entre los que siguieron la tradición, pero Juan 23 fue y se humilló públicamente y pidió perdón en España por la Santa Inquisición. Y luego empezó a reformar la iglesia, a sacar los santos y todas esas cosas. Empezó a buscar que se manifiesta el Espíritu Santo entre medio de lo que se llamaba esa manifestación, se llamaba esa visitación del Espíritu Santo, de toda esa cosa que hubo. Él tuvo parte, pero según este escritor judío en inglés, esa mafia dentro de la iglesia, esos radicales en la iglesia católica, fueron envenenando, esos vistos fueron dando el veneno de los que se habían inventado, que era una familia romana y una familia católica, y era una familia en aquel tiempo, el veneno era un veneno especial. Y fueron matando a ese hombre poco a poco y murió envenenado por esas, no todos los obispos, por un grupo de radicales que querían mantener toda la basura que había dejado Pío XII desde aquel tiempo del pasado. Entonces, el asunto es, hermano, que él muere aclamando a Cristo. Y entonces lo envenenan, pero entonces viene Juan Pablo I, y ese no era una reforma espiritual. Él estaba convencido que el Banco Breciano, el Banco del Vaticano, tenía una unión con la mafia siciliana y tenía todas las pruebas. Entonces a eso este escritor, este investigador, saca la verdad que lo mataron lentamente con ese mismo veneno, que tiene un nombre que lo recordaré, porque no traigo notas. Yo estoy aquí inspirado por el Espíritu Santo, hermano, de memoria, estoy sacando todo de mi memoria. Entonces, mis amados hermanos, a ese Juan Pablo I murió en 33 días, qué famoso. No permitieron autopsia ni nada. Según este escritor, que ahora no tengo su nombre, cuando lo tenga lo escrito lo voy a decir aquí, porque tengo tantas cosas, todo esto yo lo sé de memoria, pero Dios me ha inspirado a hablar esto, porque mi familia
sufrieron todo eso y tuvieron que convertirse a luteranos, y luego la iglesia luterana, que hay una iglesia luterana conservadora, y igual que pasa en el metodismo, en los presbiterianos, y en luteranos pasa lo mismo, que hay un grupo de Sodoma y Gomorra, un grupo liberal, pero dentro de la anglicana, dentro de la episcopal, dentro de la iglesia metodista, presbiteriana, hay un grupo liberal que está apoyando el lesbianismo, que está apoyando al comunismo, está apoyando al diablo, pero hay iglesias luteranas, presbiterianas, metodistas, de todas esas denominaciones que han aceptado la palabra como es y se han desligado de la iglesia anglicana, se han desligado de la iglesia episcopal, han creado su propia institución con la palabra. Luteranos, episcopales, anglicanos, metodistas, presbiterianos y etcétera. Se han desligado y esas denominaciones están hasta vendiendo los templos porque están perdiendo la gente que está viniendo a Cristo, porque Cristo viene pronto, hermano. Entonces, yo le quiero decir en este día que nosotros tenemos que entender que muchos han tenido que dar su vida. Judíos, cristianos, verdaderos, han tenido que dar su vida. Y en todo esto, al final, ha habido una ruptura. Los conservadores cristocéntricos y bibliocéntricos, luteranos, presbiterianos, metodistas, anglicanos, episcopales, etcétera, por ahí para abajo, hermano, han estado sirviendo firmemente al Señor y se separaron de todo esto. Pero hay que pagar un precio, hermano, y hay que entender que todo lo que está pasando en ese mundo allá afuera, en Estados Unidos con Mandami, que ha comenzado a infiltrar su enseñanza islámica. Y lo que está pasando con Tirán, esto es un cumplimiento profético. Dios tiene un pacto porque ellos, estábamos hablando, y con esto vamos a terminar esta parte, entonces con ellos vemos lo que hizo con Ciro, hizo con Esdras, y luego ahora estamos estudiando Daniel, lo que Dios hizo a través de Darío, que lo engañaron y él se arrepintió y no podía revocar porque la ley no se lo permitía. Pero aquí vamos a ver los últimos versículos. Dice bien claro, y bien en el verso 18 del capítulo 6, del capítulo 6 de Daniel. Y luego el rey se fue a su palacio. Capítulo 6 del libro de Daniel, versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, y se acostó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y él se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana, verso 19, y se fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, arrepentido de que se dejó engañar del diablo y firmó ese edicto. Pero aquí en el verso 20 dice, acercándose al foso llamó a voces a Daniel con su voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Aquí está, hermano. Verso 21, entonces Daniel respondió, oh rey, viva para siempre. Verso 22, mi Dios envió su ángel, Él enviará su ángel para ti, y en algunos momentos tendrás que dar tu vida como lo hizo Pablo, que murió degollado en Roma, pero se mantuvo fiel. Pero en otros momentos Dios libera. Y yo creo que Dios va a liberar al pueblo iraní a través del pueblo persa, porque se están convirtiendo hasta imanes, hasta líderes religiosos, se les está revelando. Muchos están dando su vida, pero mire, dice aquí, mi Dios pues envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, y dice, y porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y entonces, verso 20, entonces se alegró el rey en gran manera, y a causa de él mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Hay que confiar en Dios. Hay que confiar en Dios, no en los hombres, no en los ídolos muertos. Hay que confiar en Dios.
y dio orden el rey que fuera traído todos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y Dios dice, en la ira del hombre no habrá mi justicia. Daniel no se defendió, pero Dios lo defendió. Y dice, dio orden el rey, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del pozo, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas, verso 25, que habitaban en toda la tierra, paz os sea multiplicada, verso 26 y 27, de parte mía, se ha expuesto esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, Persia, lo que hoy es Irán, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Oye, esto va a pasar, Dios va a cumplir todo esto ahora, porque el Dios viviente permanece para todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Verso 27, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro. Y usted ve, estamos ya por estos dos reyes. En el próximo seguimos, hermano. Leo el verso 28 de nuevo. Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, persa. Hermano, esto es lo que hay. Lo que usted está viendo pasando es un cumplimiento profético. Si Dios no usa como instrumento a Trump y a Israel, y ahora se están uniendo también Arabia Saudita, Kuwait, Dubái, todo eso se están uniendo. Y se están uniendo a defender a Israel. Y acabo de ver una noticia de África. Un gobierno africano le ha comunicado que están dispuestos a enviar tropas a defender a Israel de los persas. Oh, Bashaya, Dios está en esto. Y si no lo hace Dios a través de estas personas, Dios mandará una catástrofe, lo que sea. Puede ser un terremoto, una plaga, pero ese gobierno caerá. Porque Dios tiene que recompensar a los persas de todo esto que estamos, porque Dios recompensa a los que les honra, a los que le honran, y cumple su pacto con los que le sirven. Y Él bendice a los que bendijeron a Israel. Los bendice, se dijo Abraham, y los que lo maldijeron, los maldecirá. Habrá juicio sobre esa nación islámica. Y vendrá juicio sobre todo el Islam. Su sueño de conquistar el mundo, lo digo en el nombre del Señor, y la palabra no se realizará, porque antes de eso habrá la gran tribulación, habrá los juicios que caerán sobre la tierra, y habrá la venida del Rey de Reyes y Señor, y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y habrá un gran terremoto, y Dios, cuando Jesús pise, se abrirá la tierra, y entrará por el valle de Josafat, y entrará por la puerta dorada, que entonces se abrirá y entrará a sentarse en el trono de David. Yo he visto la puerta dorada por fuera en el cementerio judío y cementerio islámico, y luego que está frente a esa puerta dorada, que está sellada, que pusieron, y eso es otra historia, que en el próximo programa si estoy, se lo voy a explicar, y yo pude, dándole una ayudita a uno de los guardias que no te dejan ver las puertas por dentro en la explanada del templo, yo logré con dos hermanos y hermanas que éramos como 4, ellos fueron conmigo porque nos estábamos arriesgando la vida, y Dios me puso en mi corazón, dale una ofrenda al guardia. Y yo le di una ofrenda al guardia y dije, yo quiero que usted me permita entrar, ver por fuera las puertas por donde entrará el Mesías. Y el tipo me dio razón. Yo no tenía cámaras, los hermanos filmaron, grabaron, lo que fuera, filmaron. Y yo llegué a ver el lugar que entrará Jesús por la puerta dorada. Y vi la parte interior y las escalinatas por donde subirá a la explanada del templo. Y allí estará el templo final reconstruido ya por los judíos, que ya tienen todo planificado. Y entonces allí se sentará en el trono de David. Y proclamará 1000 años de paz, 1000 años de bendición, 1000 años de la gloria de Él. Y el reino, el mundo será gobernado, no solamente el Mediano Oriente, todas esas naciones serán parte del imperio del Mesías, del milenio, que por 1000 años le probará al mundo
que nosotros los hombres, los seres humanos, no era solo el diablo, nosotros le dimos lugar al diablo. Y él tendrá por 1000 años atado al diablo. Escúcheme bien, lo tendrá atado, mis hermanos, para que cuando él suelte el diablo, y entonces se revelen los que han vivido 1000 años de paz y se dan cuenta que tenían un libre albedrío y escogieron la voz, la mentira, el llamado, el engaño del diablo, y fueron copartícipes de la obra de Satanás. Y en ese momento, después le diré lo que va a pasar. Pero le quiero decir que no se vistan, que no van. Todo el mundo va a ser gobernado de Jerusalén. No sueñen más en Jerusalén para crear su imperio islámico. Israel y la iglesia gobernarán el mundo entero con vara de hierro. Y todo habrá un gobierno gobernado por el príncipe de la paz por 1000 años. A los 1000 años se soltará el diablo, habrá una rebeldía, los chinos saldrán a atacar el imperio del rey de reyes, y luego le diré lo que va a pasar en el próximo programa. Pero que tengamos paz, que Dios está vivo, que no triunfarán los enemigos de la cruz de Cristo, ni del pueblo de Israel, ni de los pueblos que honran al Rey de Reyes y Señor de Señores. No tengas miedo por la condición económica, no tengas miedo por aún perder tu vida. El que no esté dispuesto a perder esposo, esposa, hijo, madre y padre, aún la vida por mí no es digno. Tenemos que estar listos, con pan o sin pan, con comida o con casa o sin casa, o librados de los leones, o muriendo como están muriendo en todo el mundo, especialmente en Nigeria, en ese pueblo de Irán que están colgando y fusilando a los que se están convirtiendo al evangelio. No, como sea, nosotros seremos resucitados en el gran arrebatamiento de la iglesia, después de la gran tribulación, y nosotros gobernaremos el mundo. Yo no sé a dónde me van a poner a mí y a usted. Yo lo que quiero ser, allí no va a haber guardia porque no va a haber necesidad, allí no va a haber enfermedad durante esos 1000 años. Yo no sé qué vamos a hacer la iglesia, todos los hombres de Dios. Billy Graham, yo estoy seguro que tendrá un puesto en el gabinete más grande, y Tele Osborne, y un montón de hombres y pastores, gente importante. Y Ávila lo tendrán, yo sé. No sé dónde lo pondrán, lo mandarán a gobernar aquí en Puerto Rico. Yo lo que sé es que reinaremos con él con vara de hierro. Lo mejor está por venir. Resistamos y pase lo que pase. Venga lo que venga. Haya necesidad o no la haya. Dios no nos abandonará. Y venga la muerte y nos fusilen, nos cuelguen, nos envenenen. Nadie podrá destruir nuestra alma. Y cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, según Tesalonicenses 4:13 en adelante. Y entonces nosotros, los que estamos vivos, juntamente no seremos delanteros a ellos, ni ellos a nosotros. Juntamente con los que han muerto serán resucitados, el cuerpo será glorificado, el alma será unida a un cuerpo glorificado y seremos arrebatados para estar 7 años en el aire celebrando las bodas del Cordero y celebrando el juicio de los galardones. Y ya le he dicho, por 1000 años gobernaremos el mundo. Manténgase fiel, pague el precio, no se vaya huyendo, no se suicide, no se arruine la vida, no se llene de odio, perdone, aunque reconozca que son malos, que sea, eso Dios no nos manda a decirle que están bien, ¿no? Dios nos dice que los amemos, que no los odiemos, aunque sabemos que son malos, que son crueles. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios es el que va a decir finalmente lo que va a pasar en el Medio Oriente, y lo que va a pasar con China, y lo que va a pasar con Rusia, y lo que va a pasar con todas las naciones de la tierra. Que Dios te bendiga, pon tu mirada en Cristo, no llores más, no te turbes, no te confundas, no te rindas, no importa, aguanta. Amata a tu enemigo, es decir, no lo odies porque el odio nos destruye, la amargura. Simplemente no lo odies. No quiere decir que vas a confiar en él. La confianza es una cosa, hermano, la confianza es una cosa y el perdón es otra.
perdonamos lo que nos está haciendo, no lo odiamos, si tenemos que hacerle el bien, lo hacemos, pero no podemos negar, el que es criminal, y el que es mentiroso, y el que tiró, y todo eso está verdad. Lo único que tú no lo vas a odiar. Esa persona que te atormenta, esa persona que te calumnia, esa persona, déjasela en las manos de Dios, porque el juicio final caerá y Dios hará justicia. Él quita y pone reyes. Él tiene poder sobre todo el poder del enemigo y Él peleará por ti. Y conspirarán contra ti, mas lo harán sin mí, dice el Señor. Y todo el que conspiraba contra ti, contra mí, delante de ti caerá. Y después dice, y no habrá alma forjada contra ti. No habrá alma forjada contra ti. ¿Sabes? Porque todo, no habrá nada, porque Jehová tu Dios será contigo. No habrá alma forjada contra ti. Tú vencerás. Dios estará con nosotros. Y terminando estas palabras en el día de hoy, hermano, vamos a seguir para adelante. No tenemos que decir que lo que está haciendo la persona está bien. No, la confianza se gana, tú te cuidas. Tú le haces bien. No habrá alma forzada contra ti que pueda prosperar. Alabemos a Dios. Vamos a sacarnos el rencor, el odio, todo, la amargura. Te perdono. No confío en ti. Sé lo que has hecho, pero no te voy a odiar. Y si tengo que darte la mano, te la voy a dar. Es difícil. Pero el odio a quien destruye, la amargura, la venganza, mío es el pago. Mío es el pago, mío es la venganza. Yo pelearé por ti. Yo te supliré lo que necesitas. Espera. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo. Por los ríos no te negarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemará. Y en la fosa de los leones, si no es voluntad que te vaya, si es voluntad de ellos, pues muere como mártir, como murió Pablo, como murió Santiago, como murió Pedro, como murió todos los apóstoles, Juan el apóstol, todos. Por el tiempo que fue necesario los libró, pero cuando ya era el tiempo, murieron como mártires, aún siéndole fiel a Dios. Vamos para adelante y no dejemos que nada nos destruya y nos separe de nuestro Dios. Que Dios te bendiga grandemente. Y recuérdate, si quieres escribir, escríbanos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico. Y ore, nos vemos frente al Capitolio todos los miércoles hasta que venga el clamor a las 6:30 de la noche. Y luego nos veremos todos bajando de los campos, de los montes, de las costas, de todos sitios, de todos unidos, como todo el que ama a Cristo, todo el que reconoce el señorío de Cristo, todo aquel que alaba y reconoce al Rey de Reyes. Vamos con todos los nombres de diferentes denominaciones o concilios, vamos a rendir culto, vamos a presentar frente al Capitolio como años atrás un pueblo clamando por nuestro pueblo, por los niños, por los jóvenes, por la unidad del pueblo de Dios, por la destrucción de todos los demonios que están invadiendo este país y pedirle a Dios que nos libre de lo peor, pero que nos prepare para enfrentar la bendición y aún todo lo que venga. Que Dios le bendiga grandemente. Nos vemos mañana a esta misma hora. Sin ti, Señor, tú has sido a mi vida el sustento. En mi caminar yo sé que estás. Tu gracia es la melodía para yo cantar. Es por eso que vives en mi canción. ¿Qué sería de mí sin ti, Señor? Gracias te doy, mi Salvador, por la vida que me has dado. He vuelto a vivir por tu gran amor y hoy sigo de pie por ti, mi Dios. Gracias te doy a ti, Señor, por mi esposa y mi familia. Han sido mi apoyo cada día. Hoy sigo de pie gracias a ti.
fidelidad de mis amigos y la iglesia, que han sido testigos de mi sanidad. Has sido fiel a tus promesas, cambiaste el llanto en felicidad. Gracias te doy, mi Salvador, por la vida que me has dado. He vuelto a vivir por tu gran amor. Hoy sigo de pie por ti, mi Dios. Gracias te doy a ti, Señor, por mi esposa y mi familia. Han sido mi apoyo cada día. Hoy sigo de pie gracias a ti. Te doy a ti, Señor, por la vida que me has dado. He vuelto a vivir por tu gran amor y hoy sigo de pie